Hola, bienvenidos a Language in Motion. Soy Karina y al igual que a ti y a cada miembro de esta comunidad me encantan los idiomas. Yo soy chilena, por lo tanto español es mi lengua materna. Y en este video quiero hablarte precisamente sobre el español y el mundo hispanohablante. ¿Sabías que esta lengua es la segunda más hablada en todo el mundo? Hay aproximadamente 427 millones de hablantes nativos. Pero, ¿dónde se habla español? El color azul oscuro muestra aquellos lugares en el mundo donde el español tiene estatus de lengua oficial, como es el caso de España, Latinoamérica y Guinea Ecuatorial en África Central. Los siguientes tonos azules, que van del más oscuro al más claro según el porcentaje, muestran aquellos lugares donde se habla español, pero no es considerado la lengua oficial. Por ejemplo, en algunos estados de los Estados Unidos y en Canadá, así como en otros países como las Filipinas, donde se hablan lenguas criollas de origen español. Algunos alumnos preguntan, ¿entonces el español que se habla en Latinoamérica es similar al de España? Bueno, la verdad es que no. Cuando un idioma se habla en tantos lugares diferentes, se generan las variedades diatópicas o geográficas. Cada país hispanohablante tiene una forma de habla propia. Incluso en la misma península ibérica, en España, existen diferencias notables. Al norte de España se encuentran los dialectos septentrionales y al sur de España se encuentran los dialectos meridionales. Una diferencia destacable entre estos dos grupos de dialectos en España es el uso de ceceo y ceseo. El ceseo es característico en algunos dialectos del sur, como aquellos que se hablan en el área de Andalucía y de las Islas Canarias. Esta diferencia en pronunciación también se deja ver en Latinoamérica, donde predomina el uso del ceseo. Latinoamérica comprende la mayor cantidad de países hispanohablantes, por lo tanto aquí también nos encontramos frente a una amplia variedad del español. En este video me gustaría compartir contigo algunas similitudes y diferencias, por ejemplo, en el vocabulario de algunos alimentos. Comencemos. Tanto en España como en México y Venezuela, esta fruta se conoce como fresa. En Chile, Argentina y Paraguay, por ejemplo, se le llama frutilla. Se conoce como cacahuete o avellana en Andalucía, maní en Islas Canarias, Chile, Argentina, Paraguay y Venezuela, y en México se le conoce como cacahuate. En España y en Chile se conoce como plátano. Sin embargo, en Argentina, Paraguay y México, por ejemplo, se llama banana. En Venezuela, en cambio, se llama cambur. Otro ejemplo interesante es el de esta fruta. En España y en Colombia se conoce como albaricoque. En algunos lugares de España también se conoce como damasco, así como también en Chile, Argentina y Paraguay. En México, sin embargo, se llama chacabano y en Venezuela melocotón. En España se conoce como judía, en Chile, Argentina y Paraguay como poroto, en México como frijol y en Venezuela como caraota. En España le llaman judía verde, en Chile poroto verde, en Argentina, Paraguay, chaucha, en México ejote, en Venezuela vainita. En algunos lugares de España se conoce como maíz. En las Islas Canarias, sin embargo, se conoce como millo. En Chile, Argentina y Paraguay como choclo. En México como elote y en Venezuela como mazorca. Otro ejemplo significativo es el caso de aguacate, como se conoce en España, México y Venezuela. Sin embargo, en Chile, Argentina y Paraguay se le llama palta. En España se le denomina patata o papa en algunos lugares, como Andalucía y las Islas Canarias. En Chile, Argentina, Paraguay, México y muchos otros países también se le conoce como papa. ¿Conoces otras palabras? ¿Te gustaría mejorar o complementar esta lista? Únete a nuestro canal y deja tu comentario aquí abajo. Hasta la próxima. Chao.